Capítulo 4. Lucian, de Isabel Abel. Pienso, luego existo. Tiger sopló sobre su humeante taza de té. ¿Qué les trae a la mente esta frase? En la mañana del miércoles, y en realidad debía ser el profesor de filosofía, el señor Hoppenkamp, quien estuviera ante la clase. René Descartes debía ser el tema de hoy y tendríamos que estar ocupándonos de la biografía de tal filósofo francés. Pero el señor Hoppenkamp estaba enfermo y nuestro maestro de inglés estaba sustituyéndolo. Cogito ergo sum, levantó la mano Leonard. Él estuvo con Sus y conmigo en la primaria, y mi mejor amiga lo consideraba como un cruce de jirafa y el cantante Heine, porque su largo y pálido cuello se volvía rojo en cuanto abría la boca. Y lo hacía bastante a menudo, pese a la fea imagen consecuente. Así es la traducción al latín de esta frase. Descartes quiso afirmar que podemos dudar de todo lo que existe, pero no del propio. Yo pensante, quería decir. No he preguntado acerca de los argumentos de Descartes sobre este tema, le interrumpió Tiger sin remilgos. He preguntado qué les trae a la mente a ustedes. ¿Que la capacidad de pensar nos hace únicos? Dijo Lily Hoff, la chica del hocico de cerdo. Nos diferencia de los seres inferiores a los animales. ¿Quieres decir que los animales son o no existen? Sus le lanzó a Lily una mirada despectiva. No creo que mi hámster filosofe en su rueda giratoria, pero hay duda de que vive. No hay duda de que vive. Una risita reprimida se sintió en toda el aula. Los pensamientos son nuestra posesión más preciada, intervino Super Mario. Su padre era el coordinador de la Sociedad de Padres de Familia. Jane lo odiaba porque en cada junta se alargaba con los debates. El que seamos gordos o flacos, ricos o pobres no significa nada al final, y profundizó en su afirmación. Quien recibe subsidios para sobrevivir, por tanto, tiene más valor que un idiota rico que solo tiene telarañas en la cabeza. Pero los idiotas también piensan, saltó Sebastián, el único al que Tiger le permite hablar sin levantar antes la mano. Jane y Paula siempre se sentaban a derecha e izquierda de él, estaban pendientes de sus labios y hasta Sheila se volteó para verlo. Yo puedo pensar en cuántos tarros de cerveza me voy a echar esta noche, a cuántas mujeres me he echado el mes pasado, o cómo le puedo lustrar la jeta al turco que tenía aquí al lado. Con todos esos pensamientos no me ganaré el premio Nobel, pero son pensamientos. Los pensamientos son gratis, cantó Sheila y adoptó una pose como si estuviera ante el jurado de DSDS. Alemania busca a la superestrella. Nadie puede adivinarlos. Y en muchos casos es una gran bendición, comentó Tiger. ¿Hay todavía algún par de asociaciones más inteligentes? ¿Sí, Aaron? Coitus ergo mus. El payaso de la clase estiró al quite con su simparante y obtuvo una estruendosa carcajada. Hasta en los labios de Tiger se marcó una sonrisa divertida. Solo Sheila arrugó la frente con fuerza. Quería saber qué era eso del coito y, cuando Aarón le prometió mostrárselo en la primera oportunidad, la clase explotó en risas. También yo me puse a reír, aunque aquella misma mañana me sentía mal al levantarme y, de puro cansancio, apenas si los ojos me dejaban ver. La perspectiva de 2 horas de pastillas para dormir con Hoppenkamp no era precisamente la mejor motivación, pero si hubiera sabido que me esperaba aquí mi profesor preferido, definitivamente me habría saltado la clase, sin aviso. Tiger a las 8 de la mañana era simplemente demasiado para mí. Mientras la clase se tranquilizaba lentamente, 2 ojos agudos me habían atrapado de pronto. ¿Qué te ocurre, Rebeca? ¿Tendrías la amabilidad de compartir tus pensamientos sobre este tema? Le di vueltas al lápiz con el que había garrapateado unas 2 veces en el cuaderno la frase Carpe diem durante los últimos minutos. El tema, traté de concentrarme para pronunciar una frase completa, más o menos comprensible. Por suerte, me llegó sin que tuviera que reflexionar. Para mí, esta frase de Descartes es como una cara de la verdad, me escuché decir de golpe. Ajá.
Tiger subió una ceja. Interesante. ¿Y cómo es la otra cara? Si te puedo importunar un poco más. Esta vez no hice caso de la ironía de Tiger. Algo en su rostro me llevó a tomarme en serio la pregunta. Que muchas veces existimos mucho más cuando no pensamos, cuando sentimos o cuando sencillamente existimos. Durante un corto segundo, los ojos de mi maestro penetraron profundamente en mí, pero al segundo siguiente él tenía la fría máscara puesta de nuevo. Entonces dijo con una sonrisa estudiada y maliciosa: hagamos un pequeño experimento. Tiger sacó el reloj de bolsillo de su saco y lo abrió. Cierren los ojos, ordenó. ¡Ya! ¡Cierren los ojos! De nuevo se oyeron unas risitas. Sus me dio una patada de lado. Despiértame si me duermo, susurró. Pero de repente yo me sentía totalmente despierta. Hice lo que me decía mi profesor y cerré los ojos. Casi de inmediato capté una suave pulsada detrás de las sienes. Y ahora sonó la voz de Tiger en mis oídos. Dejen de pensar. Les doy 3 minutos. ¡Ya! Después de los primeros segundos, se oyeron unos resoplidos. Los pies rascaban el suelo, los papeles crujían. Alguien fingió un ronquido, pero con un carraspeo de Tiger la situación se calmó un poco. Traté de vaciar la cabeza, pero el cerebro no me obedecía, como una máquina cuya tecla stop se hubiera atorado. Comencé a convertir las sensaciones en palabras y a despepitarlas una tras otra. Sus huele a mandarinas. Mis dedos están fríos. Alguien tiene los pies horriblemente sudados. Sebastián tiene razón. También estos son pensamientos. Pienso en los pies sudados. Ergo, ¿existo yo? ¡Auxilio! ¿Qué le está ocurriendo en los últimos días? Desde el lunes no me ha dicho una palabra. ¿Tengo algo? ¡Detente! Rebeca, no pienses. Pero era imposible. Lo sentía como si dentro de mí detuviera con todas mis fuerzas una compuerta, contra la cual empujara una apretada masa. La resistencia no tenía propósito. Me rendí. La compuerta se abrió y los pensamientos que más hubiera querido reprimir se lanzaron sobre mí como una torre. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué surges de la nada? Para desaparecer de nuevo, de inmediato. ¿Y qué eran esas cosas tan raras que me dijiste? ¿Por qué sabías tú lo que dice el reverso de mi dije? ¿Por qué traduciste la frase en inglés? Mi papá habla en inglés conmigo, pero tú no conoces a mi papá. Tú no sabes nada de él, ¿o sí? ¿Por qué tengo que estar pensando en ti constantemente? Oh, Dios, esto es una locura. No quiero pensarlo. El ciclo del reloj del bolsillo de Tiger, al cerrarse, me devolvió a Laura. Me lo imaginé, o de veras mi maestro había estado mirándome todo el tiempo. No lo lograron, dijo, y no era ninguna pregunta. Es igual si fueron las botas blancas, la próxima fiesta o la resistencia contra la tarea lo que ha animado sus cerebros. Ustedes han pensado. Cada diminuto segundo. Aún el deseo de no pensar ha sido un pensamiento. La observación de Rebeca en el fondo no era tan tonta. No pensar y, no obstante, ser podría resultar una salvación. Pero tal facultad no se les ha concedido. Mi maestro dejó que su reloj desapareciera en el bolsillo de su saco. El escritor inglés Lovell preparó el final de su vida porque sus atormentados pensamientos no lo dejaban. Continuó Tiger. Ustedes son, luego piensan. Esto los convierte en seres vivientes únicos que tienen que cargar con las insuficiencias, dudas y angustias con las que son propias. Solo podrá dejar de pensar cuando estén muertos. ¿Puede esta vivencia conducir al suicidio?, preguntó Sus, cuando, durante el recreo, íbamos camino a Doris' Diner. ¡Qué barbaridad! ¿Sesión completa otra vez? No. Mocité. Yo pensaba sobre todo en las frases de Tiger, que él había dicho al final de la clase. Ustedes son, luego piensan.
¿No te diste cuenta? Le pregunté a Sus, que todo el tiempo que estuvo hablando de que no podíamos dejar de pensar, Tiger decía ustedes, como si él no entrara en eso. ¡Wow! Dijo Sus, empujándome. ¿Y qué te preocupa todo eso? Y tenía que ser precisamente a las 8:30 de la mañana. Para ser sincera, todo esto me resulta demasiado elevado. El caso es que me muero de hambre. Ojalá que la siguiente clase no sea tan complicada. Sus echó un vistazo al comedor. Sebastián esperaba cerca de la puerta con los brazos cruzados. Todo el día ha estado mirándome con aire lúgubre, me susurró. ¿Qué les ocurre? ¿Algún problema entre los dos? No que yo sepa, le respondí no muy segura. Ya le había contado a Sus que habíamos vuelto a vernos y ella no recibió la noticia frunciendo el ceño. Bueno, pues Sus me golpeó en el hombro. Pienso que según el azúcar bajo y por tanto como y tú grita pidiendo socorro si piensas que lo vas a necesitar. Sus me apretó el brazo y desapareció en el comedor. ¿Hay algo que debería saber?, preguntó Sebastián cuando estuvimos solos. O mejor dicho, alguien. Yo me encorvé involuntariamente ante esa pregunta. No sé qué quieres decir, respondí, dándole largas. ¿Cabello negro?, repuso Sebastián. Alguien de tu estatura, chamarra punk de cuero. ¿Te basta o necesitas también un par de señas más? Que me le quedé mirando, sin habla. El corazón me latía con más fuerza. ¿Tú lo has visto? Sheila, repuso conciso Sebastián. Y ella no lo vio, sino a los dos, según me dijo. Los dos estaban bastante concentrados en un coqueteo. Tengo que decirte que todo esto me parece muy bueno para ti. Te dejo el tiempo que quieras, Bex, pero no por otro. Eso olvídalo. Que se vaya a la mierda esa Sheila Hamening. Maldije al recordar cómo el domingo, a escondidas, estuvo mirándonos en el mercado de pescado. ¿Vas a creer todo lo que te cuente esa estúpida vaca? Aquello no era ningún coqueteo, eso... ¿Sí? Sebastián me miró. No necesitas tartamudear, te escucho. Había perdido el iPod, ¿ok? Ataqué con fuerza sin darme cuenta. El tipo lo encontró y me lo puso en la mano. Le di las gracias y eso fue todo, ni siquiera sé su nombre. Al menos eso no era verdad. Ajá, entonces eso es todo. Sebastián parecía petrificado. Sí, así es. Y si no me crees, pues entonces no puedo hacer nada. Sebastián se encogió de hombros y de repente parecía impotente. Es igual, solo olvídalo. Entremos. Lo seguí y me di cuenta de que estaba toda acalambrada. Él tenía razón. Lo que ocultaba era todo menos justo para él. Por otro lado, al extraño joven, cuyo nombre en efecto no conocía, lo había visto solo 3 veces, siempre por poco tiempo, porque lo sentía de un modo que le daba la razón a Sebastián para sentirse celoso. Bex, ¿vienes? Sebastián ostentaba una sonrisa con la que pretendía minimizar su inseguridad. Me abrió la puerta del comedor. Raro lo que Tiger dijo al final, ¿no crees? ¿Por qué no se ha incluido al decir que a nosotros nos atormentan los pensamientos? ¿Crees que tenga alguna receta secreta? ¿Le ocurre a él lo mismo? ¿Yo no lo merecía? Sencillamente no merecía lo amable que Sebastián se portaba conmigo, pero sentía un alivio casi corporal. Sebastián era mi mejor amigo y no quería perderlo por nada del mundo. Lo tomé del brazo. Hermano, le dije, eso mismo me pregunto yo. Nos sentamos en la mesa de Sus. Ella ya había ordenado y se estaba comiendo las papas fritas. Sebastián pidió un sándwich de pavo y una hamburguesa vegetariana para mí y pagó ambas órdenes. Sus se encargó del entretenimiento mientras comíamos. En apenas 10 días sería su cumpleaños y esperaba que al menos fuera un día cálido de otoño para poder celebrar, como el año pasado. Con una carne asada junto al Elba, rezaba porque fuera Dimo. Ayer había tenido ensayo con la banda y Dimo había mandado hacer unas camisetas para las coristas. Eran blancas con una cruz roja y decían hermana enferma. Cada vez que Sus nombraba a Dimo, agitaba las pestañas y Sebastián me tocaba con el pie por debajo de la mesa.
Perfecto, pensé. Todo vuelve a ser como antes. Todo vuelve a ser como siempre. Respiré y me recargué en el respaldo. Entonces vi la negra cabellera en la barra. Me atraganté por la emoción y comencé a toser fuerte. Mientras Sebastián me daba palmadas en la espalda, conocí la pequeña figura de ojos oscuros. Estaba sentado en el rincón del mostrador y levantaba un vaso de refresco de cola. Daba la impresión de que brindaba en mi honor. Resoplé. Un pedazo de ensalada se me había atorado en la garganta y se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no aparté la mirada de él. Entonces, el joven se deslizó del taburete de la barra y avanzó hacia nosotros a través del atestado comedor. Caminaba concentrado y, aunque su andar era lento, sus movimientos eran sueltos, ágiles, como de un depredador que, pisando sigilosamente, se acerca a su presa. Al parecer, ni Sus ni Sebastián se habían percatado, quizá porque mi ataque de tos. El joven estaba a unos pasos de nuestra mesa. Tomé aire visiblemente sin apartar la mirada de mí en ningún momento. Una comisura de su boca se extendió, formando una sonrisa torcida, y pasó delante de mí. Lo que más bien hubiera querido habría sido correr tras él, pero en ese momento por fin recobré el aire y cuando acabé de limpiarme las lágrimas de la cara había desaparecido por la esquina. Sus me miró inquieta y Sebastián me ofreció un vaso. «Ten, bebe algo». «Caramba, Bex, estás roja como un cangrejo. ¿Te sientes bien?» Bebí, tragué y volví a mover la cabeza. El que mi pulso se hubiera acelerado no se debía a la tos. «Los alcanzo», dije, cuando por fin Sus y Sebastián se levantaron y entregaron sus bandejas. «Voy al baño, adelántense». Cuando la puerta de salida se cerró tras los dos, me apoyé sobre el mostrador. «Perdona», le dije a la encargada, que llevaba el pelo corto de un verde chillón y tenía un tatuaje de salamandra en el antebrazo. «El joven que estuvo aquí sentado», carraspé, «¿sabes por casualidad cómo se llama o lo has visto por aquí?» Volteó la cabeza hacia donde se había sentado el joven. El vaso de refresco y el plato seguían allí, vacíos, salvo una hoja de lechuga que había quedado solitaria en el borde. «¡Oh, shit!», gritó. «El muy cabrón no me ha pagado». Estaba roja de ira cuando se dirigió a mí de nuevo. No sé su nombre, y si lo supiera llamaría a la policía. Muchacho de mierda. ¿Te robó algo? Cuando negué con la cabeza frunció el sueño. «Aguarda un momento. ¿No estaba sentada junto a la puerta y tuviste un ataque de tos?» «Ah, sí», tartamudeé. «Qué casualidad», resopló. «El tipo me preguntó por ti. Quería saber si vienes a menudo aquí y si ese chico rubio que te dio palmadas en la espalda es tu amigo». Sentí vértigo. «¿Y qué le dijiste?» «¿Qué le dije?», apretó los puños. «¿Soy una agencia de citas o qué?» «Eso fue lo que le dije. ¿Y qué? Si le parecía mejor te preguntara a ti». Y como agradecimiento se fue sin pagar. Meneó la cabeza. «Y no lo agarré antes de que desapareciera». «¿Cuánto?», dije conteniendo el aliento. Las cejas de la encargada se encogieron. «La comida», señalé el plato vacío que estaba en el mostrador. «¿Cuánto fue?» «Vaya», una sonrisa compasiva apareció en sus labios. «Parece que supo bien cómo robarse el corazón». «Cariño, pero para que no tengas que pagar de mi bolsillo, pues», alargó la mano. 6,90 € sin contar la propina. «Ten». Abrí el monedero y le di 7 euros. «¿Está bien?» «Muchas gracias, y por los 10 centavos te daré un consejo. Aléjate de tipos así, solo traerán líos». Luego se dio la vuelta y desapareció en la cocina. Después del recreo de mediodía nos tocaba clase de francés, durante la cual tuvimos un examen escrito, para el que yo no había estudiado, y 2 horas antes de inglés en las que Tiger leyó una historia de horror de Lovell, a la que no presté atención ni una sola palabra. Cabellos negros, pensaba. Más o menos de mi tamaño, chamarra de piel a lo punk. ¿Necesitaba un par de señas más? Sí, un montón. Pero de esto no le iba a decir nada a Sebastián. Ay, maldita sea. Tiger tenía razón.
Habría dado cualquier cosa por detener los pensamientos. Después de las clases me dirigí a la piscina Alster. Allí había entrenado 3 veces por semana durante 7 años. Mi entrenador me apreciaba mucho, pero mis colegas de equipo cada año progresaban más, así que al final ya no encajé. Mis caderas eran demasiado redondas y los pechos demasiado grandes, y si bien yo pertenecía a las mejores a pesar de ello, no contribuía a mi popularidad, así que tras cumplir 16 años salí del grupo y no lo lamenté ni un segundo. Por la natación era lo mismo antes que ahora. El único deporte que me gustaba. Entrenaba para mí sola, medía la velocidad con mi reloj marca polar e iba mejorando mi condición mes tras mes. Hoy no había nada especial, así que tuve todo un carril para mí sola. Comencé nadando de pecho y espalda, pero para calentar nada más. Luego crawl y de vez en cuando bucé. En todo el sentido de la palabra. En el agua todo era más liviano, más etéreo, oscilante. No solo mi cuerpo, sino los pensamientos, precisamente los pensamientos. Nada era para mí como volar sin alas. Y llegaba el momento embriagador en que no me daba cuenta de mi propio esfuerzo, sino solo el ritmo del agua, el movimiento y me dejaba llevar. Solo cuando volvía a pisar terreno firme me percataba de que había hecho 6 kilómetros 200 metros en 77.22 minutos. Sentía la pulsación de cada músculo resonar en mis oídos, pero en mi cabeza finalmente imperaba la tranquilidad, al menos por el momento. Camino a casa decidí sacarme al extraño de la cabeza. Era miércoles de nuevo, y había pasado exactamente una semana desde que lo vi, por primera vez. Se habían terminado las preocupaciones, las preguntas tormentosas, lo que él pretendía de mí o las coincidencias que llegaran a juntarnos de nuevo. Hoy yo era la reina del miércoles y vería Ocean Eleven con Spats y Jane. Comería, disfrutaría de la película y me iría a dormir. Y por la mañana trataría de verlo todo con la lógica. Nuestra casa olía a las 1001 noches según Spats. Jane se había pasado más de 4 horas en la cocina con los entremeses orientales que había preparado. Habría podido dar de comer a medio ejército o, como decía Spatz, un harem oriental. Jane era la chef en nuestra familia y cuando sentía estrés en el trabajo salían a relucir sus dotes de cocina. Cuando los colegas de Jane, que también habían hecho amistad con Spatz, venían a la casa, ésta les insistía cada vez en que transfirieran a mi madre los casos especiales difíciles. Yo siempre protestaba decidida. Spatz, por más que comiera, no engordaba ni un gramo, pero para mí, un paciente especialmente desquiciado de Jane significa un agujero más en el cinturón. ¿A qué iba a enfrentarme hoy? Sobre las largas mesas de centro, junto al sofá, se encontraban distribuidas más o menos 2 docenas de platillos llenos. En la jaula, Jim Bob y John Boy peleaban en su lugar de honor en la fresca rama de mijo. Sobre el televisor reinaba el siempre insaciable Anton, y en la pantalla Dash anunciaba a sus cómplices. Estamos metidos en la mierda, y si no nos ponemos listos para desviarnos a Mónaco, la comeremos a 2 carrillos. ¡El culo!, espetó Spatz al unísono con Dash. Estamos viendo la película por segunda vez en este año, y Spatz tenía, además de los chistes más pícaros, una memoria fenomenal. Quizás se debía a doble profesión. En el teatro trabajaba de apuntadora y estaba sentada en las piernas cruzadas junto a mí sobre el amplio sofá de nuestro desván. Llevaba una semana haciendo a ganchillo el primer objeto de su nueva serie, Spongia Beatifica, esponja de la felicidad, una planta. Pero todavía no era posible entrever cómo se enlazarían los cambiantes hilos de oro. No obstante, Spatz estaba muy entusiasmada acerca de armar su primera exposición con esta serie. El ovillo estaba sobre mi regazo y me esforzaba por no llenarlo de migajas. Jane estaba sentada justo frente a mí, y mientras Spatz seguía apenas con el oído lo que ocurría en la pantalla, mi madre no estaba prestando atención. Al igual que yo, parecía que tenía dificultad para concentrarse en la película. Se comió su ensalada de cuscús que había amontonado sobre el plato. Se estiró y se levantó. Ladies,
¿No se enojan conmigo si las dejo solas el resto de la película? Mañana tengo que levantarme temprano. Spats apartó la vista de su tejido. ¿Todo bien?, preguntó preocupada, y Jane asintió. Todo perfecto, solo necesito unas horas de sueño. Buenas noches a las dos. Buenas noches, John Boy. Buenas noches, Jim Bob. Lanzó un beso alrededor y caminó hacia la escalera de caracol. Van a recoger la vajilla, ¿verdad? Oímos que decía mientras bajaba. ¿Tendrás un caso difícil?, le preguntó Spats sin quitar la vista de la pantalla. No que yo sepa, me contestó. Spats era la única persona en la que Jane, de darse el caso, le confiaba cómo iba su trabajo. Mi madre era una defensora del secreto profesional, por lo que a mí me respecta, jamás me habría confiado una palabra acerca de los problemas de sus pacientes. Pero naturalmente, yo imaginaba todo lo que Jane tenía que escuchar en su imagen. Y con ello no me refiero a personas como nuestra vecina, la señora Dunkhorst, cuyas consultas con Jane al parecer solo servían para darles a sus numerosos síntomas nombres de todo tipo de enfermedades, sino que entre los pacientes de Jane estaban mujeres que habían sido violadas o maltratadas en su infancia, así como hombres que no podían controlar sus instintos violentos. Para Jane, los responsables de los hechos también eran víctimas. 2 años atrás, escuché alguna vez cuando ella hablaba por celular de urgencias con un hombre que tenía fantasías de violencia. No sabía decir que eran muy fuertes, si la repugnancia que mi madre conversara de manera tan comprensiva con aquel tipo enfermo, o mi admiración por ella. A menudo me preguntaba cómo lo soporta. Al final, apagué el televisor. De pronto no tuve más ganas de ver la película, pero tampoco quería irme a la cama. Necesitaba la compañía de Spats. La necesitaba a ella para que me distrajera. ¿Quieres que escuchemos tu disco?, me preguntó. Es estupendo. Asentí, dejó a un lado su labor de ganchillo y tomó el disco de John Armatrading, que yo había traído del bazar del domingo. No era necesariamente la clase de música que me gustaba, pero el suave rasgueo del disco sugería algo de tranquilidad y la cantante tenía una voz estupenda y sonora. La canción se llamaba Seven Me y Spats se quedó mirando con la expresión blanda. Esta canción la escuché la noche que conocí a tu madre, dijo, en voz muy altisonante. La estaban tocando en el radio cuando le llevé algo de comer en el café que estaba junto al hospital infantil. Asentí. No recuerdo nada de ese día, era demasiado pequeña, pero la historia, naturalmente, sí me la sabía, pues de pequeña me gustaba oírla una y otra vez hasta el día de hoy. Me sorprende que haya sido yo, sin lugar a dudas, el motivo por el que las dos se hubieran encontrado. Spats cerró los ojos y escuchamos el canto de Joan Armatrading. Cuéntamela, le rogué a Spats. Cuéntame la historia otra vez. Spats se tomó las rodillas con sus delgados brazos y me sonrió. ¿Lo dices en serio?, me preguntó. Sí, le respondí. Las historias de mi infancia, y esta en particular, tenían a menudo el mismo efecto en mí. Siempre despedían algo así como confianza, y confianza era lo que yo necesitaba esa noche. Bueno, pues, repuso Spats, tenías 3 años. Tomé una bolsa en forma de media luna y recliné los voluminosos cojines. Y te columpiabas en el área de juegos del parque de la ciudad. Era un hermoso día de otoño. Jane llevaba un abrigo azul de lana y te empujaba. ¡Más alto, mamá!, le gritabas, cada vez con más voz y cada vez más entusiasmada. ¡Más alto, hasta el cielo! Jane estaba detrás de ti. Cada vez te empujaba más fuerte y tú lo disfrutabas más y más. Yo estaba sentada en el césped, dibujando, pero las dos me distrajeron. No, Jane me distrajo. Spats sonrió. No prestaba atención a nadie ni a nada, solo a ti. Parecía estar totalmente entregada a su felicidad. El sol caía justo en su cabello, este resplandecía y sus ojos destellaban. Y luego, de repente, te soltaste del columpio.
Te caíste cuando estabas en lo más alto y de repente fue como si el tiempo se hubiera detenido. Fue uno de los momentos en que nos quedamos helados. Tú en el aire, Jane detrás de ti con los brazos extendidos, como, no sé, queriendo atraparte, lo que naturalmente pues era imposible. Te diste con la nuca sobre una de las losas y hubo un sonido horroroso y luego ya no te moviste. Spats cerró un momento los ojos y cambió el semblante. Jane lanzó un grito que sonó aún peor que tu golpe. Tenía un tono estridente que llamaba hasta la médula de los huesos y que no tenía nada de humano. Vi un reguero de sangre bajo tu cabeza y me vino el pensamiento completamente tonto de que la sangre roja y las losas blancas de alguna forma, pues, como que no se llevan. Spats menea la cabeza. Es cosa de locos lo que el cerebro engendra en momentos así, ¿no crees? El caso es que el área de juegos había ahí mucha gente y un momento se reunieron como una pequeña multitud a tu alrededor. Alguien llamó a una ambulancia cuando me abrió paso entre la gente. Jane te tenía en brazos y nunca había visto a alguien con tanta angustia en el rostro como a tu mamá. Tus bracitos colgaban flácidos y era evidente que ella no habría querido seguir viviendo si tú hubieras muerto. Spats pellizcaba aquí y allá su tejido de esponja beatífica. Alguien que ha tenido hijos no puede llegar a entender lo que le ocurre a una madre en esos momentos, dijo en voz baja. Pero yo lo vi. Hizo una pequeña pausa y me dio un empujoncito. Muchas veces me siento triste por no haber podido sentirlo nunca, ¿sabes? Yo asentí. Spats no tenía hijos propios. No armaba ninguna alaraca por ello, pero yo sabía que era algo que siempre le daba vueltas. Tu madre y tú han estado rodeadas por personas que indudablemente han actuado de buena fe, prosiguió. El hombre que llamó a la ambulancia con su celular nos hizo un gran favor. En aquella época casi nadie llevaba consigo un celular. Había estado haciendo aspavientos con aquel cachivache para que todo el mundo se enterara de que tenía un celular. Spats dejó a un lado el tejido de esponja y me sonrió. El tipo, para ser sincera, era desagradable. Vestía el traje más horroroso que yo había visto. Y poco antes de que llegara la ambulancia, el trasto aquel sonó de repente y el tipo comenzó a hablar con alguien como un cliente. Spats imitó la voz del hombre como dándose importancia. Para ser honesto, su llamada me llega algo intempestiva porque yo, por así decir, estoy en un asunto privado. Spats revolvió los ojos. Su teatralidad era casi incomprensible, pero a pesar de todo había besuqueado con un gusto su pulida media calva, pues al cabo del quien te salvó la vida. Cuánto lamento que fuera un payaso. Spats comenzó a reír a todo pulmón. El beso en la media clava, desde luego, me lo ahorré, pero en cambio, levanté tu pequeño osito blanco. Estaba junto al columpio. El oso de mi abuela, dije, y pensé en los miércoles pasados, cuando Jane lo sacó de la caja. Desde entonces, descansa en mi cama. Sí, exactamente, admitió Spats. La ambulancia llegó poco después, pero tú seguías inconsciente y cuando los paramédicos te tomaron en sus brazos, Jane te colocó en la camilla. Parecía como si a tu madre le estuvieran arrancando el corazón. Estaba tiesa de dolor y entonces nuestras miradas se encontraron. Yo estaba allí con tu osito en la mano. Jane estiró la mano hacia él y de algún modo supe que no buscaba solo el oso. Spats cayó un momento. Sin decir una palabra me uní a ella y juntas subimos a la ambulancia que salió disparada con la sirena a todo volumen. Tú yacías en la camilla. El paramédico había puesto una mascarilla de oxígeno sobre tu nariz y boca. Te veías tan diminuta y Jane parecía tan perdida. Carraspeó. En el hospital todo fue muy rápido. Te llevaron a cuidados intensivos donde Jane no pudo entrar. Y cuando la puerta
Se cerró detrás de ti y ella se derrumbó. Cayó de rodillas, así, sin emitir un sonido, sin decir nada. Se fue tan teatral como suena, sino como si a tu madre literalmente le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Fui hacia ella y me quedé a su lado y así esperamos toda una eternidad. Spatz juntó los dedos de ambas manos. Jane tenía el osito en una mano. Lo miraba todo el tiempo y susurraba que él tenía que estar contigo, que no debías estar sola. Entonces repitió una y otra vez el nombre de tu padre. Alec, Alec, Alec. Le pregunté si quería que lo llamara, pero ella sabía que estaba en una filmación y no tenía manera de comunicarse. Spatz retorcía un mechón de cabello entre sus dedos. Durante una eternidad yo atosigaba a todas las enfermeras que pasaban, hasta que al fin se abrió la puerta y el médico, un joven pelirrojo y pecoso, se arrodilló delante de nosotras. No sabes la manera tan profunda en que nos conmovió ese gesto. Todas las manos de tu madre en las suyas y dijo que todo iba a salir bien. Habías estado entre la vida y la muerte durante un par de minutos, pero ahora estabas fuera de peligro. Spatz meneó la cabeza. En ese momento tu madre comenzó a temblar toda y no paró hasta que pudimos entrar a la sala de observación. Allí sobre la cama te veías como una Blancanieves pequeñita, con tu pálida piel, los cabellos negros y los labios oscuros. Pero sonreíste, Rebeca. Cerré los ojos un momento. Después volviste en ti, mas solo por poco tiempo. Lo primero que dijiste fue: ¿dónde está Lou? Y Jane te puso el oso sobre el pecho. Pero estabas aún demasiado confundida y no cesabas de preguntar por él en cuanto, asustada, despertabas de un sueño intranquilo. Patricia levantó a Lou para ti, dijo tu madre, con toda su dulzura, y apretó mi mano. En dado momento volviste en ti y me viste por primera vez. Spatz dejó de resbalar el mechón entre sus dedos. Y entonces dijiste: ¿Spatz ha cuidado a mamá? Spatz cruzó los brazos y miró al techo ahí arriba. Pat se convirtió en Spatz y así quedó. Cuando fui a mi cuarto ya pasaba de la medianoche. A las 7 en punto sonaría el despertador, pero yo estaba totalmente despierta. Spatz y yo estuvimos sentadas en el piso del diván mucho tiempo, escuchando discos viejos, y varias veces le rogué que no se fuera a dormir, hasta que dejé de pedírselo cuando vi que estaba cabeceando en el sofá. Tendría que reflexionar todo aquello a solas. Durante un momento me quedé sentada allí y cavilé que podría hacer una continuación para afirmarme en mi propósito y apartar de mí los pensamientos tormentosos. Entonces tomé los audífonos, puse el iPod a todo volumen y me senté ante la computadora para revisar mis correos electrónicos. Tenía 2 mensajes sin leer. El primer remitente era papá. El segundo correo acababa de llegar hace un par de minutos y lo mandaba Sebastián. Abrí primero el de Sebastián. Decía: he reflexionado sobre tu palabra durante la clase, que nosotros existimos más cuando sentimos. Eso lo reconozco, lo he vivido contigo. Que duermas bien es. Mi dedo presionó responder. Querido Sebastián, cuánto siento que últimamente... Pausa. Apagón. Pensamientos detenidos. En el orden aleatorio salió una canción de Somos Héroes. Ya no sé dónde estamos, ya no sé, de aquí en adelante, ciego. El dedo índice cliqueó en eliminar. Mi padre escribía: Hi there, little wolf. Hola, lobita, ¿qué haces? ¿Y por qué no me escribes? ¿Todo bien en el otro lado del globo terráqueo? Tengo retrasados trabajos de filmación estresantes, una modelo tonta y clientes nerviosos, y en casa de tu hermanita se ha ocupado de nuevo en hacer que pasen cosas emocionantes. El lunes su maestra habló al celular de Michelle. Val convenció a su compañero de asiento de que se bebiera todo el tintero. Parece que Val le contó que era tinta mágica, que volvía invisible a la gente.
El chiquillo está en el hospital y ahora su madre quiere demandarnos. Al menos me siento feliz de tener una hija de la que ha salido algo bueno. Por lo menos aquí todo es conmoción por las elecciones. Cruza los dedos por Obama y seize the day. ¿Te quiere? Daddy. Al leer el párrafo sobre mi media hermana no pude evitar reír. Val tenía el aspecto de un ángel rubio, pero en su alma habitaba el menos de un demonio, si no es que toda una horda. Jane tenía una hostilidad que esa vena en todo caso le venía de papá, pero yo sé que lo decía por resentimientos. Papá no mencionó ni una sola vez el embarazo de Michelle, y cuando nos envió la participación del nacimiento, Val ya tenía un par de meses de nacida. Esto Jane se lo tomó muy a mal. Desde entonces hablaba aún peor de Michelle y la amistad con papá ya no fue lo que había sido hasta antes. Desde luego que también a mí me molestó, pero ahora papá enviaba fotos regularmente y me contaba sobre todas las malas mañas de Val. Ya en el kinder, Valerie había sido la pesadilla de todas las educadoras. Metió las pantuflas en el inodoro, había soltado babosas en la olla de la sopa y a los niños especialmente tímidos les contaba el día destinado a acostumbrarlos al ambiente del kinder, que las educadoras eran brujas malas, que durante la siesta del mediodía buscaban a un niño dormido para asarlo en el horno. De vez en cuando me preguntaba si el estilo de educación de mi padre y de Michelle no tenía algo que ver con eso, pero mi padre no decía nada al respecto. Y en cuanto al tema, Michelle lo esquivaba por completo. Le envié la respuesta a mi padre y de inmediato recibí otro mail. ¿Todavía estás despierta, Little Wolf? Precisamente estaba pensando en ti. Tu correo me ha llegado en el lago Nacimiento. Me he permitido un pequeño descanso y te envío un par de fotos. El gato que verás en la primera foto me llegó, aunque en realidad más bien he sido yo quien lo ha hecho llegar. Cuando arribé la noche de lunes ya estaba aquí y dormía en la mecedora como si esta fuera su casa. A menos se va para allá, pero siempre regresa. Me recuerda un poco a ti con su piel negra y sus ojos chispeantes. ¿Te acuerdas cuando pasábamos aquí el verano? Aquí aprendiste a nadar y siempre decías que de mayor nadarías todo el lago del dragón, desde la cabeza hasta la punta de la cola. ¿Qué te parece? ¿Consideras que ya estás lo suficientemente grande? Wish you were here. Love, Dad. El nombre del lago Dragón se lo había dado el lago Nacimiento cuando mi padre me mostró el mapa del mismo. Tenía realmente la forma de un dragón con una larga y dentada cola. Nuestra casa, había dicho antes mi papá, señalando el pecho del dragón, está aquí. Miré las fotos que acababan de enviarme. La primera era del porche de la casa de vacaciones de mi padre. El gato dormía en la mecedora, estaba todo acurrucado en la espalda hacia la cámara, de modo que parecía una pelota de piel negra. La segunda foto era del lago de noche. Era un ambiente irreal y casi místico en el cielo azul oscuro. Entre jirones de nubes blancas aparecía la luna llena y su halo se reflejaba en la superficie del agua. El cañaveral junto a la orilla tenía un brillo plateado y entre el verdor aparecía el embarcadero de madera. Era brillante, como embadurnado de rojo, y daba la impresión de una larga flecha. Cuando retiré la foto, vi que sobre la tersa superficie del agua yo había dejado mi huella. En efecto, se reconocían los sutiles surcos de mis huellas dactilares. Me levanté, tomé el osito blanco de la cama y fui hacia la ventana. La música había cesado. La habitación estaba en calma. Lou, murmuré, y pasé la vista de sus oscuros ojos de botón a la calle vacía. ¿Qué diablos está pasando conmigo, Lou? Hasta aquí el cuarto capítulo de Luciana, de Isabel Abel. Gracias.